Es una tarde fría de Londres, enero 1980. Se podía violar el sonido de la lluvia con otro que también provenía del cielo, la magia de la ionosfera. Y entonces, entre los rincones sonoros del dial, entre sus retazos vocales y musicales, apareció ella. No solo era una canción, era un manifiesto musical proveniente del universo personal de Roger Waters, legendario integrante de Pink Floyd que con su rock atmosférico elevó un grito de protesta contra el sistema educativo. Una educación que no educa, que solo promueve la repetición de lo que otros ya hicieron. La educación como una letanía que premia a quien se somete a la opresión y la egolatría de las instituciones y sus docentes que adoctrinan en la obediencia y castran la creatividad y la exploración para la construcción de auténtico conocimiento. De repente, aparece la triste certeza de saber, aún vigentes, estos cuestionamientos. La verticalidad del modelo docente-estudiante, la inverosímil sobrevivencia del modelo bancario en nuestra educación actual. Marcela Valencia Serrano, docente, candidata a doctora del doctorado de Psicología en la Pontificia Universidad Javeriana Cali. Entender y resolver los dramas de la vida común es uno de los objetivos de la teoría crítica. Para los teóricos críticos, el binomio dominación-sometimiento está en el corazón del diseño básico de las sociedades modernas y permea todas sus dinámicas. Esto supone una inmanencia problemática o conflictiva. Pues, ¿qué pasa cuando no se quiere obedecer y comienza la búsqueda por el reconocimiento de otras ideas o formas de ser diferentes a las que prescribe el poder? Claramente se observan tensiones, pues hay grupos que reclaman que se reconozcan sus formas de organización y pensamiento. Quieren ser partícipes activos de las dinámicas sociales y tener la posibilidad de cumplir sus metas y expectativas. Pero hay fuerzas dominantes que ejercen el poder y quieren preservar sus puntos de vista y formas de vida. El planteamiento de la inmanencia conflictiva, el binomio dominación-sometimiento, también permea la educación y es en parte responsable de la relación vertical que se ha tejido entre profesores y estudiantes. En el aula de clase, como profesores, somos los que ostentamos el conocimiento. Esto nos da la posibilidad de elegir los contenidos a enseñar, estructurar la clase y proveer las orientaciones que los estudiantes deben seguir para llevar a cabo las diferentes tareas o retos que les proponemos. Es una interacción vertical que puede traer como consecuencia que los estudiantes se conciban y sean concebidos como agentes pasivos. Esto puede generar representaciones sobre la importancia de la obediencia y el seguimiento de las instrucciones del profesor. Gabriela de la Torre Escoto, maestra en comunicación con especialidad en difusión de la ciencia y la cultura, profesora del ITESO, con amplia experiencia en la formación de profesionales en comunicación. Pues siempre me ha preocupado, además como profesora, me ha preocupado esto que mencionas, la interacción entre profesor y estudiante. Y esto que dices de la inmanencia social, efectivamente es un fenómeno que lo tenemos incorporado y no nos damos cuenta, porque así lo hemos vivido desde pequeñitos. Y desde pequeñitos hemos estado en la escuela donde el profesor es el que sabe, es el que tiene la autoridad y siempre el profesor es mayor, es un adulto mayor cuando somos niños, ¿no? Y es el que nos va guiando y ahí vamos aprendiendo todas las cuestiones de disciplina y de cómo hay que responder y qué hay que esperar. Entonces tenemos una percepción, tenemos una representación de quién es el docente y tenemos unas expectativas de qué es lo que nos va a decir y cómo tenemos que interactuar con esta persona. Cuando hay verticalidad de imposición, los profesores fallamos en generar un escenario para propiciar la comprensión de los contenidos y de las instrucciones que ofrecemos a nuestros estudiantes para que enfrenten los retos que les proponemos. Una dinámica que ejerce el poder de forma vertical vulnera la participación de nuestros estudiantes en el acto educativo. Los somete o hace que tengan que memorizar ciertos contenidos y seguir instrucciones sin cuestionamientos.
Cuando imponemos y sometemos, generamos escenarios que posiblemente frustran a los aprendices, pues no anclamos sus conocimientos, expectativas y experiencias con los contenidos y actividades de aprendizaje. Lo que resulta en que tanto los contenidos, actividades como las instrucciones que planteamos pierdan sentido para los estudiantes. Sean consideradas solo por cumplir y pasar, pero sin ser reflexionadas, ni valoradas como relevantes para su proceso formativo. El rol de poder que asumimos los profesores en el aula puede estar acompañado de concepciones particulares sobre las diferentes estrategias que usamos para apoyar el aprendizaje y la motivación de los aprendices. Hago referencia específicamente al proceso de retroalimentación, que es clave para informar a los estudiantes sobre su progreso en las metas de aprendizaje. La verticalidad y la concepción de que somos los que sabemos puede hacer que seamos muy críticos con los estudiantes, que solo nos centremos en otorgar notas y en enfatizar lo que se logró y lo que no, sin explicar por qué. Por tanto, el encuentro con los estudiantes se torna poco constructivo. Si ellos son excesivamente criticados y poco acompañados para descubrir formas de mejoramiento, por un lado, obstaculizamos la posibilidad de construir una relación horizontal con ellos. Y por otra parte, pues afectamos su relación con las tareas y el conocimiento, alejándolos de la posibilidad de desarrollar un interés intrínseco o interno por estos elementos y llevándolos a frustrarse, a aburrirse o sentirse ansiosos, lo que puede afectar negativamente su aprendizaje y permanencia en el estudio. Este es el salón de clases de una universidad. Aquí tenemos a Cecilia, 18 años, graduada de un colegio con altos estándares académicos. A su lado, vemos a Arturo, con la misma edad, quien no tuvo la posibilidad de egresarse de un colegio con el mismo nivel educativo. En comunicación con el profesor Carlos Tovar, un experto en la teoría crítica, este sugiere que la inmanencia social conflictiva también se expresa en forma de desigualdades sociales que permean la interacción entre profesores y estudiantes y entre los estudiantes y las instituciones educativas. Las desigualdades económicas en países latinoamericanos obstaculizan la permanencia escolar e impiden el acceso a los jóvenes de ciertos sectores de la sociedad a la educación superior. Cuando los jóvenes de colegios de los sectores más vulnerables, como Arturo, logran ingresar a la educación superior, generalmente están en desventaja en comparación con jóvenes de sectores más privilegiados en cuanto a conocimientos básicos en áreas como matemática, lectura y escritura, y en otros aspectos relacionados como el capital cultural. La familia también influye mucho, o sea, muchas familias con menos recursos no ponen como prioridad la escuela porque además ellos no tuvieron la oportunidad. Muchas familias llegan como apenas a la escuela primaria y ya, o sea, ni siquiera pasan a otro nivel. Algunos, yo creo que ahora sí está en el imaginario de la gente que la educación sí va a ayudarte en un futuro. Entonces yo conozco mucha gente que sí dice, no, pues yo le quiero dar una educación a mi hijo para que salga adelante. Pero las condiciones del entorno no necesariamente favorecen, ¿no? Y, por ejemplo, ¿cuántos libros tienes en tu casa? ¿Cuáles son tus hobbies, no? ¿A qué te dedicas en tu tiempo libre? O sea, ir a un museo o ir al partido de fútbol o estar con los amigos nada más, ¿no? Entonces esas cosas sí te van colocando en desventaja por todo el acceso a los recursos culturales y, como dices, de lenguaje, de conocimiento, si puedes viajar al extranjero. Para jóvenes como Arturo, la educación ha sido y es un vehículo de superación social en todo sentido. Ellos ingresan a las instituciones educativas con expectativas y metas de aprender, de proyectarse en un escenario laboral y de contribuir a la vida en común. No obstante, muchos autores contemporáneos ponen en duda si efectivamente las instituciones educativas como la escuela y universidad son escenarios donde se puede lograr dicha superación. Se tejen interrogantes relacionados con la capacidad de las instituciones educativas para transformar las desigualdades, para apoyar a jóvenes como Arturo en su proceso de superación y formación. Algunos sociólogos, de hecho, plantean que la educación no logra ser un vehículo de superación ni de transformación social.
Ella es definitivamente una institución que termina reproduciendo las desigualdades sociales y las relaciones de poder, donde unos dominan y otros se someten. Las instituciones de educación superior y los profesores podemos asumir, al estructurar las actividades de aprendizaje, que Cecilia y Arturo están en las mismas condiciones. Exigirles de la misma forma y ser poco sensibles a la heterogeneidad en las características y necesidades de nuestros estudiantes. Ignorar las diferencias en el capital cultural y social de estos. En consecuencia, la dinámica que se genera, tal vez sin intención, se torna excluyente, los estudiantes menos privilegiados sufren en el proceso de aprender y terminan desertando. Pues sí vemos que las mayorías sí les cuesta mucho trabajo y sí en México tenemos muchos casos de deserción escolar en todos los niveles, ¿no? Y en universidad, aquí en la universidad, me parece que no es tan alta la deserción, es el 3-4%, entonces no es tan alto, pero en las universidades públicas sí es muy alta la deserción. Entonces eso nos va colocando con una sociedad que efectivamente va reproduciendo estas desigualdades que ocurren, ¿no? Por lo tanto, es importante que aquellos que estamos involucrados en el acto educativo reflexionemos sobre este tema y busquemos posibles alternativas que permitan que las dinámicas de enseñanza y aprendizaje contribuyan a mitigar las desigualdades y no a perpetuarlas. Volviendo al tema de la retroalimentación y relacionándolo con el tema de las desigualdades sociales, es valioso reflexionar sobre cómo las creencias y expectativas que tenemos los profesores sobre el origen de los estudiantes y el impacto de este en su desempeño influye en la forma como nos relacionamos con ellos. Les explicamos y ofrecemos retroalimentación. A veces somos duros al retroalimentar los avances de los estudiantes. Por ejemplo, enfatizamos éxitos o fracasos. Nos basamos en las notas. Y en ocasiones generamos comparaciones entre los estudiantes, lo que acrecienta más las brechas de conocimiento que hay entre ellos. Algo que hace la educación y en nuestro mundo contemporáneo es buscar el éxito individual. Y el éxito individual luego suele ser como una educación muy competitiva, donde hay concursos y hay estas cosas donde yo tengo que ganar y tengo que ser el mejor. Y pues claro, los que van delante corren mucho y los de atrás se quedarán. Recuerdo en los primeros semestres de mi formación universitaria a un profesor que realizaba retroalimentaciones centradas en el logro numérico, exaltando a los que sacaban notas por encima de 4 o 5 frente a toda la clase. Esto generaba un clima de clase competitivo y guiado por el imaginario que la clase estaba compuesta por estudiantes buenos y estudiantes malos. Los profesores y profesoras a veces hacemos este tipo de cosas, sin considerar la subjetividad del estudiante que tenemos enfrente. ¿Cuál es su historia de vida? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Cuál es su capital cultural y social? ¿Cómo estos elementos configuran condiciones de posibilidad para que nuestros estudiantes logren las metas de aprendizaje? Pero habría que ir pensando en una educación más solidaria, donde pudiéramos invitar a tener un éxito como comunidad, no con sujetos, ¿no? Sujetos particulares que despeguen y se vayan volando y dejen a todos los demás atrás. Y muchas veces los profesores terminamos dándole mayor como atención a los que van bien y a los que van detrás pues los dejamos, ¿no? O a veces ni cuenta nos damos. Sin duda, lo que marca la profesora Gabriela es la necesidad de repensar los fines de la educación y reflexionar sobre el sujeto que queremos formar. ¿Un sujeto individualista centrado en el éxito individual? ¿O un sujeto solidario y preocupado por la vida en común? La interacción docente-estudiante donde media el poder, la puja permanente entre la voz de autoridad y la voz del educando destinatario epicentro de su propio proceso. ¿Cómo superar esta tensión producto de la inmanencia conflictiva? ¿Valdría la pena acaso hacer un ejercicio de alteridad sonora? Profesor, ¿usted me permite un minuto? Sí, claro, ¿cómo no? Es que estoy viendo aquí que en el examen que me acaba de entregar, que la tercera respuesta no me la valió. Así es. Pero yo respondí, mire. A ver, pero lo que respondió no fue lo que se le preguntó. Pero algo tiene que valer, ¿cómo va a valer 0? Vuelvo y le repito, no respondió lo que se le preguntó.
Punto. ¿Y entonces qué había que responder? Lo que se le preguntó fue lo mismo que vimos en clase. Pero yo estaba tratando de proponer. No se le pidió proponer, se le pidió responder lo que vimos. Pero es el colmo. Lo que es el colmo es que usted me haga perder el tiempo y me falte el respeto con esa actitud. Yo soy su profesor, jovencito. La interacción que acabamos de escuchar ejemplifica una relación vertical, donde la retroalimentación del profesor se centra en el logro o no del objetivo de aprendizaje. Frustra al estudiante y mina la posibilidad de generar un diálogo con éste, de escucharlo y de propiciar una conversación que permita comprender dónde están los errores y cómo mejorarlos. Hasta ahora hemos hablado de cómo la inmanencia social conflictiva es evidente también en el hecho educativo, a través de la relación vertical que se teje entre estudiantes y profesores y mediante la perpetuación de las desigualdades sociales y el énfasis en el éxito individual. La teoría crítica permite también pensar en formas de trascender esos conflictos. La trascendencia se refiere a las posibilidades de transformación del diseño básico de la sociedad, formas de solventar los conflictos y de buscar modos de relacionamiento que tengan como base el reconocimiento. Se podría decir que una vía para lograr la trascendencia está en el diálogo y en la posibilidad de lograr consensos entre los diferentes actores que entran en conflicto. Desde Habermas se habla de la integración política como la posibilidad de articular diferentes doctrinas comprensivas de lo bueno, es decir, ideas, creencias y formas de concebir asuntos filosóficos, morales, religiosos, educativos, entre otros, y generar un acuerdo razonable entre las partes. Una propuesta para trascender la verticalidad en la relación entre profesores y estudiantes y apoyar el proceso formativo de los últimos está en la aplicación en las aulas de clase de una interacción basada en el diálogo. Mira, en el diálogo yo creo que algo que es importante es visibilizar, porque cuando visibilizamos, por ejemplo, estas relaciones de poder, los prejuicios que tenemos, las expectativas, cuando hablamos y las ponemos sobre la mesa, entonces ya decimos, ok, soy consciente de que ocurre esto, pero vamos viendo cómo podemos avanzar, ¿no? En el diálogo, tanto los aprendices como los maestros pueden participar y expresar sus ideas, dudas y propuestas, en pro de conocer sus perspectivas y tejer una relación horizontal, respetuosa y promotora del sentido personal y social que tiene aprender los contenidos e involucrarse en las actividades de enseñanza y aprendizaje. ¿Qué están esperando del profesor? ¿Qué están esperando de la asignatura, del proceso? Y al mismo tiempo invitar al estudiante que plantee preguntas hacia el profesor, ¿no? De cómo el profesor también está pensando la asignatura, para qué cree que va a servir. Porque luego típico que el estudiante dice, ¿y esto para qué me va a servir? El profesor dice, es obvio, es la materia más importante. El diálogo puede llevarse a cabo durante el semestre, en momentos y situaciones claves como el inicio de los módulos o el cierre de estos. Digo, a veces la prisa no nos permite estas sesiones de diálogo, pero mi experiencia ha sido que cuando tienes una sesión, si el semestre dura 4 meses y por lo menos cada mes haces un alto en el camino y preguntas cómo vamos, cómo se sienten, qué podemos mejorar, uno como profesor siente que está perdiendo el tiempo porque tienes todos los temas y no vas a alcanzar, pero detenerte ayuda a pensar mejores estrategias para el aprendizaje y también abre las puertas para que el estudiante se empodere y diga, bueno, esta es parte, o sea, es mi proceso, yo quiero y vamos viendo cómo puedo hacerlo mejor. Igualmente, otro momento donde el diálogo puede ser protagonista es en los espacios de retroalimentación, que suelen tener lugar cuando los estudiantes presentan productos derivados de actividades de aprendizaje. La propuesta es que el espacio de retroalimentación trascienda la concepción que retroalimentar se reduce únicamente a otorgar una nota numérica, sin mediar palabra alguna, y logre constituirse como un escenario crítico constructivo en lugar de punitivo y destructivo para el aprendizaje y la motivación de los estudiantes. Claro, y ahí, como dices, hay que reconocer qué va bien y hacia dónde es el rumbo, ¿no? Entonces sí, es muy importante como lo mencionas, ¿no? O sea, no nada más señalar lo que está mal, sino reconocer cuáles fueron los logros para empoderar al sujeto y que el sujeto diga, bueno, por aquí voy caminando bien, ¿no? Esto fue lo que logré bien. Un diálogo en el que la retroalimentación reconozca los logros de los aprendices,
cualesquiera que estos sean, que valore el esfuerzo, normalice las fallas y haga saber que es posible superarlas. Te cuento una historia súper linda de un profesor de música que lo invitaron a un performance donde los alumnos iban a tocar el piano y el violín y así. Y entonces eran 3 profesores y varios estudiantes. Y era como evaluarlo, ¿no? Era una sesión de evaluación. Y entonces la maestra, que había estado coordinando a todos estos estudiantes, pues les preguntaba, cuando el estudiante tenía un desempeño, preguntaba a los profesores qué les había parecido. Y en todos los casos, pues iban diciendo eso, ¿no? Cuáles eran las fortalezas y en qué tenían que mejorar. Y había un caso de un chico que era muy disperso, llegó y en lugar de tocar piano se puso a jugar y brincar y todo, y entonces todos se quedaron así con cara de ¿qué le decimos que hizo bien? Y la profesora dijo, pues que vino, por lo menos vino a la sesión. Ok, entonces eso era como reconocer, por lo menos vino, ¿no? Entonces bueno, entonces ahí es como entender cuáles son las cosas buenas y partir de allí para seguir avanzando, ¿no? Para generar un diálogo constructivo, investigadores en el área de la psicología educativa nos invitan a generar espacios en los que realicemos preguntas y comentarios a nuestros estudiantes para ayudarlos a reflexionar sobre sus avances, errores y retos en las tareas realizadas. El carácter constructivo del diálogo impacta positivamente aspectos motivacionales de los estudiantes, como la persistencia ante obstáculos y la autoeficacia, es decir, la confianza en que pueden llevar a cabo las tareas. Además, la posibilidad de comprender las fallas e idear formas de superarlas es clave para favorecer aprendizaje del contenido involucrados en las tareas. En síntesis, el diálogo es una oportunidad para favorecer que los aprendices sean reflexivos, críticos y proactivos con su propio proceso de aprendizaje, y que motivacionalmente logren persistir e idear formas de superar los retos que aprender impone. De igual forma, para los profesores, el diálogo nos posibilita conocer mejor a nuestros aprendices y transformar aspectos de nuestra propia práctica pedagógica para ajustarla a las necesidades y características de nuestros aprendices, de tal forma que logremos favorecer su aprendizaje. Bueno, jóvenes, el siguiente trabajo lo van a hacer en equipos. Profe, ¿y si yo lo quiero hacer sola? Nadie se educa solo. Nadie educa a nadie y los seres humanos se educan en comunión. Decía el filósofo y pedagogo brasileño Paulo Freire, la educación como una experiencia colectiva. ¿Cómo se construye ese diálogo entre actores educativos? ¿Te gusta trabajar en equipo o hacer trabajo sola? Trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque pues me parece que digamos uno puede aprender como de los compañeros de uno. También trabajar en equipo porque pues como que cada uno se complementa y pues como que hay cosas más interesantes. Pues siempre y cuando uno tenga un buen trabajo, porque digamos si no es un buen equipo está desequilibrado y en vez de aportar pues como pues no es tan favorable, pero si es un buen equipo se quedan cosas chéveres, la verdad. También me parece como lo mismo, o sea, como que obviamente uno se tiene que llevar bien como con los compañeros, pues porque si no empiezan a haber como conflictos internos y entonces pues pienso yo que ahí es cuando entra como el problema y puede llegar como a no desarrollar pues como un trabajo bien. Pues es bastante necesario para todos los ámbitos, no sé, académicos, laborales, y yo creo que desarrolla uno bastantes habilidades en eso, ¿no? ¿Te gusta más trabajar en equipo o trabajar sola? Trabajar sola, porque suelo desconfiar del trabajo de los demás. Y a mí personalmente me gusta tener todo bajo control y cuando trabajo en equipo siento que las personas no piensan de la misma manera que yo pienso, entonces no van a hacer las cosas como yo las haría. Pienso que es importante para todas las cosas y respecto a mi parecer, me gusta el trabajo en equipo porque no todos tenemos las mismas cualidades o herramientas para hacer alguna actividad y entre todos se pueden aportar para hacerlas. Pues sin repetir un poco de lo mismo, diría que es muy importante el hecho de dividirse las cosas, porque tener un gran líder es en lo que se basa actualmente pues nuestra sociedad. Entonces siempre es importante tener diferentes roles dentro de un equipo y al final tipo complementarse entre todos. Se podría decir que depende de mi equipo. Si mi equipo no sirve para nada, prefiero trabajar solo. Por otra parte, otra propuesta que se teje para que las interacciones en el aula de clase contribuyan a mitigar las desigualdades y el excesivo individualismo
está en fomentar el trabajo colaborativo en clase. Por ejemplo, investigaciones en psicología educativa documentan efectos positivos en la motivación y el aprendizaje de los estudiantes cuando los profesores favorecen el trabajo colaborativo, a través de actividades grupales que implican resolver problemas y asumir roles dentro del grupo, explicación entre pares de elementos conceptuales en clase y construcción de criterios de evaluación en conjunto y retroalimentación entre pares. Además de generar espacios de colaboración en el aula de clase, las instituciones educativas también podrían fomentarlos fuera de esta, para que los estudiantes trabajen en conjunto con el fin de comprender contenidos y desarrollar habilidades, como sucede en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO, en México. Acá lo hemos visto, por ejemplo, en clubes de conversación de inglés y de otros idiomas que tienen que aprender, o en estos clubes de matemáticas, ¿no? O sea, donde se juntan, ahorita que tenemos las herramientas virtuales, se juntan a hacer tareas. Y entre ellos está ahí, o sea, la institución nada más les ayuda a hacer como la difusión de tenemos este espacio y puede ser presencial, por ejemplo, en la biblioteca. A tal hora van a estar ahí, pueden juntarse a trabajar, ¿no? El trabajo grupal implica trazar metas de aprendizaje en conjunto y realizar acciones consensuadas para lograr esas metas. Esto genera oportunidades para conocer a los pares y tejer relaciones significativas con ellos. Además, colaborar permite que los estudiantes se apoyen mutuamente ante dificultades, fomenta la empatía y la solidaridad y posibilita que aprendan a manejar las emociones que se derivan de los conflictos relacionales involucrados en el trabajo grupal. Tanto la apertura al diálogo entre estudiantes y profesores como el trabajo colaborativo entre pares posibilitan un escenario, por un lado, para construir comunidades de aprendizaje, donde en conjunto los actores del hecho educativo podamos construir una educación que crea en el potencial de todos para construir el sentido personal y social de aprender y desarrollar diversas habilidades. Por otro lado, el diálogo y la colaboración abren las puertas para comprender que el conocimiento y las habilidades que estamos construyendo sirven para resolver problemas que aquejan nuestra vida común. Desde quién tuvo éxito y volteas a ver aquí a los héroes, ¿no? Sí. A los grandes empresarios que salieron adelante o las películas, ¿no? Que nos van contando historias de éxito. Pero realmente cuando vemos que el colectivo es el que apoya y van todos juntos trabajando hacia la solución común, porque finalmente los problemas son comunes. O sea, desde temas como el calentamiento global, la inseguridad, o sea, todos estos temas son de todos, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos entre todos para resolverlo? Sinceramente, ¿para qué te quieres educar? Me quiero educar para informar y transmitir toda la información verídica a los oyentes. Me quiero educar para encontrar información verídica para la sociedad y formar una sociedad aún más confiable. Para tener conocimiento acerca de muchos temas de los cuales soy ignorante en este momento. Para ser mejor persona, aprender de las situaciones y crecer en mi ámbito laboral y también como persona. Para ayudar a las demás personas y hacer de este mundo un lugar mejor. Para formarme personalmente y ayudar también a la comunidad. Me quiero educar para ser libre, para tener mi propio negocio. La gente a veces dice que uno estudia o se educa para ser alguien en la vida, pero yo creo que todo el mundo ya nace siendo alguien y se educa para ser libre y tener conocimiento de lo que a uno le gusta. Yo me quiero educar para ayudar a las demás personas, siempre como tenerlos informados de la manera correcta. Para formarme y tener cierto conocimiento para enseñar a otras personas. Yo me quiero educar para cumplir mis metas y mis sueños a corto plazo y también a largo plazo. Para transmitir el conocimiento que logro aprender en lo que estoy haciendo y también para ser un ejemplo para todas las personas en el mundo y que se enfoquen y quieran estudiar, que eso les va a ayudar mucho. Si soy sincero, me educo es para obtener otras alternativas que me puedan servir como fuentes de ingresos por si nunca llego a cumplir mis sueños. ¿Cómo transformar ese carácter del yo al nosotros? ¿Cómo cultivar una noción de educación para el cambio social y la responsabilidad que ello implica desde la dimensión colectiva? ¿Cómo entender que educar implica reconocer al otro?
La superación de las relaciones verticales, las desigualdades sociales y del individualismo que permea los escenarios educativos requiere también una reflexión sobre los fines de la educación. ¿Cuál es el sujeto que queremos formar? ¿Para qué formarlo? Ahorita que te escucho esta parte también es muy importante entender que la formación es para hacernos más humanos. Finalmente lo que quiero es ser como un humano más pleno, ¿no? Entonces por ahí iría la parte de aprender del otro, de trabajar de manera colaborativa. La invitación es a pensar sobre cómo la construcción de una relación más horizontal con nuestros estudiantes, caracterizada por el diálogo, el trabajo en equipo y la construcción conjunta del sentido personal y social de aprender ciertos contenidos y habilidades, puede ser un camino para alejar la educación de objetivos netamente centrados en la competitividad, el rendimiento y el mero éxito individual. A través de esos aspectos podemos contribuir a la configuración de una educación transformadora, la que según la pedagogía crítica se caracteriza por la lógica de la integración, la cual significa que a través del diálogo y la solidaridad en el acto educativo podemos contribuir a formar sujetos que construyen conocimiento y participan en la transformación del mundo, cuestionando las injusticias y desigualdades sociales y aportando soluciones para reducirlas. Este tema es siempre vigente, aunque el momento sea otro. Aunque no sea una tarde fría de Londres. No es enero de 1980. No se viola el sonido de la lluvia con el dial. Y entre sus rincones sonoros no deambula el grito de Pink Floyd contra el sistema educativo. Solo quedamos tú y yo, unidos por este podcast, con la excusa de la educación y la esperanza que esta reflexión no sea otro ladrillo en la pared.